Ahora seguimos en la mesa. Estamos con Juan Gavito, Martín Couto, Gonzalo Baroni y Oenir Sartú. Estamos atrapados por Venezuela, que no nos deja. Una elección legislativa con la de ayer se instaló muy fuerte en la agenda uruguaya, en la política, en la periodística. Bueno, y al día siguiente, digamos, ese estado de cosas de algún modo se mantiene. Recién ustedes discutían a propósito de cómo fue la campaña electoral, cómo fue el acto electoral mismo, en qué medida hubo garantías o no, pero hay otras lecturas, muchas lecturas más. ¿Cuál, sí, Martín? Millones. Yo simplemente un comentario. Creo, en primer lugar, que hay que tener cuidado cuando miramos desde acá, que las culturas políticas no están en juego en la selección. En cada acto eleccionario es una cosa que se construye durante décadas y siglos. Con esto quiero decir, hay cosas que hacen los venezolanos que a nosotros nos hacen ruido y lo hace la oposición, el oficialismo. Estoy hablando de cuando no nos gustan los símbolos, cuando no nos gusta el tipo de discurso, etcétera. Pero quiero decir que estoy de acuerdo que la democracia no es solo electoral, pero creo que nos tenemos que bajar nosotros de una torre de marfil donde nos pusimos, porque salió un informe la semana pasada diciendo que en Uruguay los canales privados, que son tres, y que funcionan como un oligopolio, le cobraron el doble al Frente Amplio por publicidad que al resto de los partidos. Entonces, bueno, eso también es materia de debate y eso nos tiene que permitir ver a las democracias con sus imperfecciones que hay que corregir y no juzgarlas desde el lugar del europeo maravilloso frente a los latinoamericanos que no. Habría que preguntarse entonces por qué el Frente Amplio, si le cobraban el doble, hizo en cambio el doble de minutos que la oposición. ¿De dónde sacó la plata? Sí, siendo un partido de base proletaria. Es absolutamente transparente. Me parece que ahí habría que empezar a hilar con otras cosas donde fueron los dineros que lo tuyo es una pregunta, lo mío es una certeza. Yo creo que nos quedamos con lo de Venezuela en lo anecdótico del acto electoral y no vamos al meollo de la cosa. Es decir, ¿por qué el pueblo venezolano se volcó masivamente a una opción distinta de las maravillas que le brindaba el gobierno y que le venía brindando? Y es porque fracasó un modelo que se ha querido vender y se ha querido imponer como la panacea. Es decir, la gente cuando pasa hambre, cuando pasa mal, cuando tiene inseguridad, cuando es destratada, cuando hay estudiantes muertos en la calle, dice, esto no es lo que me sirve. Y por eso la gente cambia de opinión. Siguiendo con la tesis de ustedes, si las elecciones pasadas fueron buenas, y seguramente lo fueron, la gente cambió de opinión. Ahora, cambió porque fue un expresidente de otro país a darles un discursito el día de la elección. No, cambió porque hizo un proceso, porque hay un modelo que ya no sirve. Y esta historia del socialismo a la venezolana, que muchos quieren ver como lo que se debería aplicar en el resto del mundo, es el fracaso más absoluto, al punto tal que el apoyo principal que tuvo Venezuela, que era Cuba, ha seguido por otra vía, es decir, negoció el desbloqueo y va a la apertura económica porque si no se derrumbaba. Entonces terminemos con estos mitos que lo que hacen en definitiva es generar confusión en la gente en lugar de ir a las cosas, a las soluciones, a lo que la sociedad precisa. Oenir, ¿a ti qué ángulo te faltaba? En realidad, yo no voy a hacer una defensa del modelo político ni económico de Venezuela. Lo que digo es que ha habido una campaña sistemática para generar dudas sobre el fenómeno electoral, no ahora, desde que está Chávez en el poder, siendo que en América ha habido cantidad de países donde miles de cosas son cuestionables. Sobre Venezuela se ha hecho una campaña sistemática. Eso me parece muy mal, me parece que desprestigia a la propia oposición. Y la segunda cosa es que me parece muy complejo el futuro de Venezuela con esta situación de un poder ejecutivo chavista y un parlamento abrumadoramente opositor. Me parece que es muy difícil esa convivencia. Ojalá encuentren algún camino para funcionar. Parecería que Maduro tiró como un discurso que habilita algún tipo de negociación. Ojalá unos y otros puedan hacerlo, aunque el clima previo no facilita para nada eso. Yo primero que nada, ojalá que fuera chavista. Es madurista y es bastante diferente al régimen de Chávez. Yo no recuerdo que haya tanto desabastecimiento y cosas por el estilo en los primeros años de Chávez. Ahora sí. Bueno, después, lo primero que arrancaba diciendo Emiliano. Viste que Nicolás Maduro en su discurso de anoche habla de que Venezuela ha sido sometida a una guerra económica. O sea, traslada una parte de la responsabilidad a agentes externos. Por ejemplo, los que manipulan los precios del petróleo en los mercados internacionales, ¿no? La retórica del enemigo externo es habitual en este tipo de... Pero es un hecho.
Todo, digo, es público el precio del petróleo, digamos, en condiciones internacionales. Yo escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados, condiciones internacionales que no ameritan que el precio esté en ese lugar. O sea, digamos, después podemos ver si el problema, yo tengo muchísimas críticas al modelo económico venezolano, no logró industrializar con esos ingresos por petróleo, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es, el dato objetivo, público del precio del petróleo es una cosa que no inventa Maduro. Lástima que depende solo del petróleo, ¿no? La evolución podría depender de otras cosas. Como antes, pero se acogotaron solos. La evolución del precio del petróleo en los últimos años no responde a los patrones clásicos, eso es un hecho. La pregunta es si eso es algo deliberado para hacer caer al gobierno de Nicolás Maduro. Y al de Rusia, al de todos, siempre los malos. Yo creo que hay una cosa que arrancabas diciendo, Emiliano, que hablabas del debate político en los medios y cómo estábamos discutiendo. Es algo que en Venezuela hoy en día no se puede hacer. Salvo que sea online o algo por el estilo, un debate político no puede entender. Otra cosa que si miraremos con cara uruguaya o con ojos uruguayos este debate, que hablamos más de que la calle habló 3 minutos que de que Maduro unos días antes dijo que iba a dar un golpe cívico-militar. O sea, no dijo que iba a dar un golpe cívico. No, bueno, lo dijo está bien, vamos a ver. No lo dijo que iba a reconocer los resultados. Es muy difícil cuando en el sistema político uruguayo son muy pocos los que defienden. No, pero son muy pocos los que defienden este régimen. O sea, a ver, la oposición no es santo de devoción de la mayoría de los que estamos acá y mucho menos de la gente que está en la vuelta. Pero el régimen de Maduro me parece que hay determinados temas que están cayendo por su peso. Y segundo, yo quiero dejar, eso es verdad. Lamentablemente en Venezuela hay una polarización que yo lo que no quiero es que se polarice acá. Acá yo me quedo con una frase que a tal punto llegamos con la polarización para que vean que no me pongo siempre a un lado, de que la otra vez Sanguinetti declaró: qué horrible que en Venezuela hay elecciones con presos políticos. Sanguinetti es un cínico también, ¿no? Ese comentario que hace cuando sale electo en la primera vez, no recuerda que tenía a Sereni y a Wilson proscriptos y presos que no podían participar. Entonces tampoco hay que ponerse tanto de un lado como de otro y ver con distintos ojos esa democracia que no tiene nada que ver con lo nuestro. Yo cada vez que veo este tipo de procesos me pongo esa afirmación de Sanguinetti fue muy polémica, evidentemente, pero también démosle todos los elementos al contexto. Esa elección de la que tú estás hablando, la del año 1984, fue en dictadura todavía, ¿no? Él está hablando de democracias, de una elección en un país democrático en la que hay presos políticos, ¿no? Pero igual, es que una frase. Ahora viene de vuelta la comparación sobre si la dictadura uruguaya puede asimilarse o no a la democracia venezolana. Pero Emiliano, agregar otro elemento al contexto. Hemos tenido elecciones del 85 hasta acá con, entre grandes comillas, presos políticos y cierro comillas. Cuando se prende fuego una bandera y se detiene a un militante en este Estado de Derecho, ¿eso es un preso político o no? Por eso digo, hay que ver, creo que hay que... ¿A qué estás aludiendo? Bueno, en el primer gobierno del Frente Amplio, aparte estoy hablando de un gobierno del Frente Amplio, no estoy acusando a nadie, pero porque si queremos hablar de régimen en vez de cuando vino Bush y algunos manifestantes prendieron fuego bandera, bueno, esos manifestantes terminaron detenidos. Entonces, ¿cuál es la definición de preso político? Yo creo que un golpista en realidad no es un preso político, es un delincuente y por tanto está preso. Como también lo estuvo Chávez cuando quiso dar un golpe y después se lo indultó, como se lo indultó a Leopoldo López la primera vez. Bueno, ¿qué más? Así redondeamos. Me quedó algo colgado, perdóname, Juan, colgadito. Lo de los medios. Cuando Martín hablaba de que estas familias que tienen los canales y los precios y demás, ahora el Frente Amplio está en el Poder Ejecutivo y puede retirarle si quiere, y si está tan en desacuerdo con cómo asignan los minutos de aire, puede o por lo menos poner alguna regulación o algo que hable con los canales. Lo que nos dijeron con la ley de medios, imagínate. Bueno, pero sin embargo dicen una cosa, se quejan, pero en verdad no lo llevan adelante. Juan, vamos contigo ahora. En relación al discurso de Maduro, no sé si fue hoy de mañana o anoche, no solo habló, digamos, por un lado está bien, fue una actitud un poco más prudente desde el punto de vista institucional, pero vuelve al discurso de la oposición, de buenos contra malos. Nosotros que estamos en guerra para defender la patria, contra los de afuera que nos bajan el petróleo y contra la burguesía, dice él. Parasitaria. Pero la burguesía parasitaria son los 2/3 de la población. ¿Realmente el señor Maduro cree eso? Entonces es un discurso que no conduce a la unidad necesaria para el futuro desarrollo de Venezuela. Y en relación al precio del petróleo, esto me hace acordar un poco a lo del viento de cola en Uruguay. Cuando el viento de cola estaba a favor, no, eran todos méritos nacionales. Ahora
resulta que la culpa viene de afuera. Y Venezuela, cuando tuvo el petróleo a $100 y tantos, ¿qué hizo para construir prosperidad? ¿Qué hizo para la suficiencia autoalimentaria, la industrialización, etcétera? Entonces, creo que está por ahí la respuesta de por qué se volcó masivamente la gente. Más un tema que no hemos tocado, que es el tema de corrupción. El arresto hace pocos días de un familiar del propio presidente Maduro por temas de drogas. Entonces ya el régimen se caía por todos lados.